parece sacado de películas de ciencia ficción ver moverse objetos inanimados como sillas, muebles, casa y hasta plantas. Pero ¿sabías que existen plantas que tienen la habilidad de moverse como nosotros lo hacemos a voluntad? Todo esto tiene un enfoque científico. Las plantas generalmente están fijas en el suelo a merced de lo que ocurra sin poder escapar, pero su margen de acción es tan escaso como parece. Mediante complejos mecanismos monitorean permanentemente el ambiente y son capaces de acercarse a estímulos positivos para su vida o alejarse de elementos negativos. Hay ejemplos extremos y casos más imperceptibles, pero todas las plantas se mueven, claro que a su manera. Número 1. Planta telégrafo. Originaria de Asia tropical, de las selvas cálidas y húmedas de este continente. Es una planta pequeña que ya suele alcanzar unos 50 a 60 centímetros, por lo que se convierte en una aliada más que original para tenerla en casa. Esta planta ha llamado mucho la atención de las personas por la particularidad de sus movimientos que parece que bailara, sobre todo cuando se le coloca música. Pero la ciencia ha descubierto que sus movimientos característicos son posibles gracias al fototropismo, haciendo que sus movimientos impulsivos sean perceptibles y prolongados por la búsqueda del sol y no por la música. Esta planta que se mueve también tiene varios nombres comunes conocidas como planta del semáforo. Número 2. Mimosa sensitiva. Originaria de la selva tropical de América. Esta planta también es una de las que se mueven, pero de una manera especial, pues es conocida comúnmente como planta no me toques o la dormilona. La característica de esta planta que se puede mover es la de cerrar sus pétalos al tocarlos, siendo un medio de protección ante amenazas que atenten contra su propia existencia. Su ciclo vital puede variar según el clima en que se encuentra y crece. No tolera las temperaturas muy bajas, sobre todo debajo de 0 grados, y crece de manera óptima a temperaturas superiores a 20 grados centígrados. En maceta su tamaño no supera los 50 centímetros de alto, mientras en tierra este valor puede hasta triplicar, dando vida a arbustos de 1,5 metros. Es una planta que suele ocupar rápidamente todo el espacio a su disposición. Entonces es importante elegir, si crece en interior, una maceta de la dimensión adecuada. Número 3. Venus atrapamoscas. Es originaria del sureste de Estados Unidos. Esta parece una planta sacada de caricaturas y videojuegos, ya que su apariencia, aparte de ser una planta que puede moverse, tiene protuberancias que se asemejan a tener una boca con dientes afiladas. Es conocida como la planta carnívora y planta atrapamoscas. Existen muchas subespecies de este tipo de plantas. Esta especie en particular extiende o abre estas protuberancias y despide un olor característico que atrae insectos que al posarse sobre ella los atrapa, disolviéndolos con una mucosa digestiva. Es una planta hermosa pero letal. Esta planta carnívora es la más cultivada. Se suele vender como planta de interior en floristerías, viveros y supermercados. Durante los últimos 10 años han aparecido en el mercado gran cantidad de cultivares creados a partir de mutaciones genéticas de tejidos seleccionados cultivados en laboratorio. Número 4. Genlisea. La genlisea es una pequeña planta que se da en regiones húmedas que se encuentran situadas en algunas partes de África, América del Sur y América Central.
Existen más de 21 subespecies de esta planta que se mueve. Su característica especial que hace que tenga movimientos es su peculiar flor en forma de cubo, expidiendo aromas que cautivan a los insectos, llevándolos a su interior. Luego dentro, esta planta mueve una especie de pétalo, cerrando el tubo para así digerir su víctima. Estas plantas son aún muy escasas en cultivo y muchas especies son bastante difíciles de cultivar. Algunas especies incluso precisan de agua corriente con un alto contenido de oxígeno. Número 5. Lirio Cobra californica. Originario del norte de California y Oregón, que crece en pantanos y agua corriente. Es una planta infrecuente debido a su rareza en el campo. Esta planta, también conocida como cobra lily o jarra de California, se sitúa en pantanos muy húmedos, puesto a esto se suele dar en estas zonas. Es otra especie de planta carnívora que el follaje de esta planta, que tiene movimientos, es muy característica, ganándose el sobrenombre mencionado, lo que la califica como planta capaz de moverse por sus ventosas en forma de garras que salen de sus pétalos en forma de cavidad. Ella no atrae a los insectos como otras plantas carnívoras, literalmente se mueve y los atrapa. El lirio de la cobra es único porque no atrapa el agua de lluvia en su jarra, sino que la regula dentro, bombeando desde sus raíces o expulsándola, según convenga. Es usada en la terapia floral californiana como ayuda a personas que sienten abatimiento, con disociación de los aspectos instintivos del yo, o que incluso sienten temor de estos, fortaleciendo la vitalidad física. Número 6. Drosera. El género Drosera, también conocida como rocío de sol, abarca un extenso número de plantas carnívoras. En realidad se trata del segundo grupo de especies de este tipo más extenso. Tiene la capacidad de atrapar insectos. Esta planta en específico se caracteriza por sus extremidades movedizas. Esta planta carnívora es una de las especies más grandes de las plantas que se mueven por medio de tactismo. Sus ventosas hacen una especie de anzuelo donde al posarse el insecto es atrapado para posteriormente ser devorado. Debido a su naturaleza carnívora y la belleza de sus trampas mucilagosas, los rocíos del sol se han vuelto plantas ornamentales muy populares. Sin embargo, los requisitos ambientales de la mayoría de las especies son relativamente restringidos y puede ser difícil cultivarlas, por lo que muchas no cumplen esta función. Unas pocas especies han hecho su incursión en el mercado. Número 7. Nepenthes villosa. Esta especie de planta, que puede moverse, también llamada vaso de mono, por ser utilizada como un tipo de jarra o copa para beber agua de la lluvia, es originaria de Sumatra, donde se localiza específicamente. Es de hábito escalador o arbóreo. Produce una mucosa o almíbar que atrae insectos que se depositan para beberlo, y a una vez dentro cierra su tapa frontal y son absorbidos. Su representación con similitud a una jarra la ha llevado a evolucionar de esta forma para sobrevivir en tiempos de sequía, pues logran almacenar agua en su interior. Lo más llamativo de esta planta carnívora es que la Nepenthes villosa solamente crece en el noreste de Borneo, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, lo que hace prácticamente imposible su cultivo en maceta o fuera de su hábitat. Sus trampas pueden llegar a tener unos 25 centímetros de longitud y tener más de 9 centímetros de ancho. Número 8. Vesiculosa aldrobanda.
Es originaria del Viejo Mundo y de Australia. La vesiculosa aldrovanda es una planta que se alimenta de peces y pequeños vertebrados como ranas y renacuajos. Esta planta acuática no posee raíces. La forma de capturar a su presa es con un método evolutivo que hace al flotar por medio de sus lóbulos y creando una apertura para que pase la víctima, y al entrar cierra estos lóbulos y engulle su presa. También esta planta se mueve o nada con unas ventosas en forma de espiral naciendo desde su interior, y las ventosas que ya están en el exterior marchitan para dar paso a las nuevas.